Nunca pensé que un día cualquiera en Madrid pudiera cambiar mi vida para siempre. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de nuestro piso en el barrio de Malasaña, iluminando el desorden que había acumulado durante años. Decidí que era hora de hacer una limpieza a fondo, empezando por ese viejo armario que llevaba tanto tiempo ignorando. Me llamo Carmen, tengo 35 años y llevo casada con Miguel desde hace una década. Nuestra vida juntos había sido tranquila, sin grandes sobresaltos. Teníamos nuestras rutinas, los domingos de tortilla en el Retiro, las cervezas con amigos en la Latina, y las visitas mensuales a mis suegros en su casa de la sierra. Todo parecía perfecto, o eso creía yo. Aquel día, mientras sacaba cajas polvorientas y separaba lo que iba a tirar de lo que aún podía ser útil, mis dedos tropezaron con un sobre amarillento, escondido en el fondo de un cajón. Lo saqué, intrigada. Era una carta, y reconocí de inmediato la letra de Miguel. La fecha en la esquina me hizo detenerme, 15 de julio de 2013. Hacía más de 10 años que se había escrito. Con el corazón latiendo un poco más rápido, me senté en el borde de la cama. ¿Por qué guardaba Miguel una carta tan antigua? ¿Y por qué no recordaba haberla visto antes? La curiosidad pudo conmigo y, con cuidado, abrí el sobre. Las primeras líneas me dejaron sin aliento. Querida Ana. Ana. El nombre de mi madre. ¿Por qué le escribía Miguel a mi madre? Seguí leyendo, y cada palabra era como un puñal que se clavaba en mi pecho. No puedo seguir ocultando lo que siento. Desde que te conocí, has sido como un hechizo para mí. Sé que está mal, que no debería sentir esto, pero no puedo evitarlo. Estoy enamorado de ti, Ana. Siempre lo he estado. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero no podía dejar de leer. Miguel describía cómo se había enamorado de mi madre, como cada visita familiar era una tortura y una alegría al mismo tiempo. Hablaba de miradas robadas, de conversaciones que para él significaban mucho más de lo que deberían. Sé que nunca podremos estar juntos, continuaba la carta. Amo a Carmen, y sé que tú amas a tu marido. Pero necesitaba decírtelo, aunque sea una vez. Necesitaba que supieras que para mí, eres la mujer más especial del mundo. Dejé caer la carta, incapaz de seguir leyendo. El mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. ¿Cómo era posible? ¿Mi marido, enamorado de mi madre? Miles de recuerdos inundaron mi mente, las cenas familiares, las vacaciones en la playa, las navidades juntos. ¿Cuántas de esas sonrisas, de esas miradas, habían sido para ella y no para mí? Me levanté, tambaleándome, y fui hasta el baño. Necesitaba refrescarme, necesitaba pensar. El espejo me devolvió la imagen de una mujer pálida, con los ojos enrojecidos. ¿Cuánto tiempo llevaba llorando? No lo sabía. Solo sabía que mi vida, tal como la conocía, se había desmoronado en cuestión de minutos. Volví a la habitación y recogí la carta del suelo. La releí una y otra vez, buscando algún indicio de que todo fuera una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no, cada palabra estaba allí, clara como el agua. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Confrontar a Miguel? ¿Hablar con mi madre? La idea de enfrentarme a cualquiera de los dos me revolvía el estómago. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si Miguel nunca había enviado esa carta, si se había arrepentido en el último momento? Pero entonces, ¿por qué guardarla? ¿Por qué no destruirla? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza, sin respuesta. Pasé el resto de la tarde en un estado de aturdimiento. Intenté distraerme con la limpieza, pero cada objeto que tocaba me recordaba a Miguel, a nuestra vida juntos. ¿Cuánto de eso había sido real? ¿Cuánto había sido una mentira? Cuando escuché la llave en la cerradura, mi corazón dio un vuelco. Miguel había vuelto del trabajo. Por un momento, pensé en esconder la carta, en fingir que nada había pasado. Pero sabía que no podría vivir con ese secreto. Carmen. ¿Dónde estás?, le oí llamar desde la entrada. En la habitación, respondí, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Miguel entró, sonriendo como siempre. Se acercó para darme un beso, pero yo me aparté instintivamente. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No pude contenerme más. Las lágrimas volvieron a brotar, y entre sollozos, le mostré la carta.
Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus ojos se llenaban de pánico. Carmen, yo, puedo explicarlo, balbuceó. Pero yo no quería explicaciones. No en ese momento. Solo quería que me dijera una cosa, ¿es verdad? ¿Estás enamorado de mi madre? El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa que podría haber recibido. Miguel se sentó en la cama, derrotado, y comenzó a hablar. Me contó cómo había luchado contra esos sentimientos durante años, cómo había intentado olvidarlos, cómo me amaba a mí pero no podía evitar lo que sentía por ella. Cada palabra era como un puñal. Quería gritar, quería golpearlo, quería desaparecer. Pero me quedé allí, escuchando, tratando de entender cómo mi vida perfecta se había convertido en una pesadilla. Nunca pasó nada entre nosotros, me aseguró Miguel. Nunca le dije nada. Esa carta, la escribí para desahogarme, pero nunca tuve el valor de enviársela. ¿Debía creerle? ¿Importaba siquiera si había pasado algo o no? El hecho de que hubiera albergado esos sentimientos durante tanto tiempo era suficiente para destrozarme. Necesito que te vayas, le dije finalmente. Necesito tiempo para pensar. Miguel asintió, derrotado. Recogió algunas cosas y, antes de salir, me miró con ojos suplicantes. Te amo, Carmen. Eso nunca ha sido una mentira. Pero yo ya no sabía qué creer. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el agotamiento me venció y caí en un sueño intranquilo. Los días siguientes fueron un borrón. No fui a trabajar, no respondí llamadas. Mi mente no dejaba de dar vueltas, recordando cada momento, cada interacción entre Miguel y mi madre, buscando señales que hubiera pasado por alto. Una semana después, tomé una decisión. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dármelas. Llamé a mi madre y le pedí que viniera a verme. No le dije por qué, solo que era importante. Cuando llegó, vi la preocupación en sus ojos. Me abrazó como siempre lo hacía, y por un momento, quise creer que todo había sido un malentendido. Pero entonces, saqué la carta. Mamá, necesito que leas esto. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. Sorpresa, confusión y luego, culpa. Mi corazón se hundió aún más. Carmen, cariño, comenzó, pero la interrumpí. ¿Lo sabías? ¿Sabías lo que Miguel sentía por ti? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Me explicó, entre lágrimas, que Miguel nunca le había dicho nada directamente, pero que había notado ciertas miradas, ciertos gestos. Que había intentado distanciarse, que nunca había alentado nada. Te juro que nunca pasó nada, me aseguró. Nunca habría hecho eso, ni a ti ni a tu padre. Quería creerle. Quería creerles a ambos. Pero la confianza se había roto, y no sabía si alguna vez podría recuperarla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Terapia, largas conversaciones con Miguel, con mi madre, incluso con mi padre, que se mostró sorprendentemente comprensivo aunque igual de dolido que yo. Poco a poco, empecé a entender que el amor y las emociones son complicados, que a veces sentimos cosas que no podemos controlar. Pero también entendí que son nuestras acciones las que nos definen. Miguel había elegido quedarse conmigo, había luchado contra sus sentimientos. Mi madre había respetado nuestro matrimonio. ¿Era suficiente? No lo sabía. Pero era un comienzo. Meses después, mientras caminaba por el Parque del Retiro, reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de algo: a pesar del dolor, a pesar de la traición, seguía en pie. Más fuerte, más sabia, más consciente de la complejidad de las relaciones humanas. No sé qué deparará el futuro. No sé si Miguel y yo lograremos superar esto completamente. Pero sé que, pase lo que pase, he aprendido una valiosa lección sobre el perdón, la honestidad y la importancia de enfrentar nuestros sentimientos, por dolorosos que sean. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, sentí una extraña paz. El descubrimiento de esa carta había cambiado mi vida para siempre, pero también me había dado la oportunidad de crecer, de entender mejor el corazón humano en toda su complejidad. Y quizás, solo quizás, eso era un regalo en sí mismo. Los días que siguieron al descubrimiento de la carta fueron un torbellino de emociones. Me movía por nuestro piso en Malasaña como un fantasma, incapaz de concentrarme en nada más que en las palabras de Miguel escritas hace tanto tiempo.
Cada rincón de nuestra casa me recordaba a él, a nosotros, a la vida que creía tener. El sonido de las campanadas de la iglesia cercana marcaba el paso del tiempo, pero para mí, todo se había detenido en el momento en que leí esa carta. Una semana después del descubrimiento, decidí que era hora de enfrentar la situación. No podía seguir viviendo en este limbo, con Miguel durmiendo en el sofá y yo encerrada en nuestro dormitorio. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Y, sobre todo, necesitaba que mi madre supiera que yo lo sabía. Era domingo, el día que normalmente pasábamos en familia. Decidí mantener la tradición, pero esta vez, con un propósito muy diferente. Llamé a mi madre y le pedí que viniera a casa para cenar. Su voz sonaba alegre al teléfono, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Claro, cariño. ¿Quieres que lleve algo? ¿Tal vez una de mis tortillas? Su oferta me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces había Miguel elogiado su cocina? ¿Cuántas miradas habían intercambiado sobre esos platos caseros? No, mamá. Solo venid, ¿vale? Colgué antes de que pudiera notar el temblor en mi voz. El día avanzó con una lentitud agónica. Limpié el piso de arriba abajo, más para mantenerme ocupada que por necesidad. Miguel me observaba con una mezcla de preocupación y culpa, pero no se atrevía a acercarse. Sabía que algo iba a pasar, pero no tenía idea de lo que yo había planeado. A las 8 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo y fui a abrir. Ahí estaban, mis padres, sonrientes como siempre. Mi madre, Ana, con su característico perfume de jazmín, y mi padre, Javier, con una botella de vino tinto en la mano. «Hola, mi niña», exclamó mi madre, abrazándome. Me quedé rígida, incapaz de devolverle el gesto con la misma calidez de siempre. Ella lo notó, y vi un destello de preocupación en sus ojos. Les hice pasar al salón, donde Miguel ya estaba de pie, nervioso. Saludó a mis padres con un abrazo incómodo, evitando mirar directamente a mi madre. Me pregunté cómo no lo había notado antes, esa tensión sutil, esa incomodidad apenas perceptible. La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por comentarios forzados sobre el tiempo o las noticias. Mi padre, ajeno a la verdadera razón de la tensión, intentaba animar la conversación con anécdotas de su trabajo. Yo apenas tocaba mi comida, moviendo el tenedor de un lado a otro del plato. Finalmente, cuando llegó el postre, no pude contenerme más. Puse la carta sobre la mesa, justo en el centro. El ruido de los cubiertos cesó de inmediato. «¿Qué es eso, Carmen?», preguntó mi padre, intrigado. «Es una carta», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Una carta que Miguel escribió hace 10 años. Para mamá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre, como Miguel cerraba los ojos, derrotado. Mi padre, confundido, extendió la mano para coger la carta, pero yo fui más rápida. «No hace falta que la leas, papá. Te puedo decir exactamente lo que dice. Habla de amor, de deseo, de sentimientos que nunca deberían haber existido. Habla de cómo Miguel se enamoró de mamá». Las palabras salieron como un torrente, años de mentiras y secretos desbordándose en nuestra pequeña mesa de comedor. Vi cómo mi padre se ponía pálido, cómo su mirada iba de Miguel a mi madre, buscando una explicación, una negación, algo que desmintiera mis palabras. Esto tiene que ser un error», balbuceó mi padre. «Ana, dile a Carmen que está equivocada». Pero mi madre no dijo nada. Se quedó allí, con la mirada fija en la carta, como si pudiera hacerla desaparecer con el poder de su mente. «No es un error», intervino Miguel, su voz apenas un susurro. «Escribí esa carta. Pero nunca actuamos sobre esos sentimientos. Te lo juro, Carmen, Javier. Nunca pasó nada entre Ana y yo». Mi padre se levantó de golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. «¿Cómo te atreves? Es mi mujer. La madre de tu esposa». El caos se desató en nuestro pequeño comedor. Mi padre gritaba, Miguel intentaba explicarse, mi madre lloraba en silencio. Y yo, en medio de todo, me sentía extrañamente desconectada, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. «¿Por qué, mamá?», pregunté finalmente, mi voz cortando a través del ruido. «¿Por qué no me lo dijiste?». Mi madre me miró, sus ojos llenos de lágrimas y remordimiento.
Cariño, yo no sabía qué hacer. Miguel nunca me dijo nada directamente, pero yo lo sabía. Podía sentirlo. Intenté distanciarme, intenté que las cosas volvieran a la normalidad. Pensé que con el tiempo, esos sentimientos desaparecerían. ¿Y los tuyos?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Qué sentías tú por él? El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa que podría haber recibido. Vi cómo mi padre se desplomaba en su silla, derrotado. Yo nunca quise que esto pasara, dijo mi madre finalmente. Miguel es un buen hombre, y sí, hubo momentos en los que me sentí halagada, en los que quizás sentí algo que no debería. Pero amo a tu padre, Carmen. Amo a nuestra familia. Nunca habría hecho nada para destruir eso. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, cargadas de años de secretos y sentimientos reprimidos. Miguel intentó acercarse a mí, pero lo aparté de un manotazo. No me toques, Cissé. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día, decirme que me amabas, mientras guardabas este secreto? Te amo, Carmen, dijo Miguel, su voz quebrada. Eso nunca ha sido una mentira. Lo que sentí por tu madre fue un error, una locura temporal. Pero tú eres el amor de mi vida. Siempre lo has sido. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba abrazar esas palabras, permitir que sanaran las heridas que se habían abierto. Pero la confianza se había roto, y no sabía si alguna vez podría recuperarse. Mi padre, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente. Creo que es mejor que nos vayamos, dijo, su voz cargada de una tristeza que nunca antes había oído en él. Tomó a mi madre del brazo y la ayudó a levantarse. Ella intentó acercarse a mí, pero negué con la cabeza. Necesito tiempo, dije. Necesito pensar en todo esto. Los vi marcharse, mi madre lanzando una última mirada de súplica antes de que la puerta se cerrara tras ellos. El silencio que quedó en el apartamento era ensordecedor. Miguel y yo nos quedamos allí, en medio de los restos de lo que debería haber sido una cena familiar normal. Platos a medio comer, copas de vino derramadas, la carta aún sobre la mesa como un recordatorio tangible de todo lo que había cambiado. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. No tenía una respuesta para él. No sabía si quería seguir en este matrimonio, si podría volver a confiar en él o en mi madre. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre el amor y la lealtad, se había desmoronado en una sola noche. No lo sé, respondí honestamente. No sé si puedo perdonar esto. No sé si quiero. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi comprensión. Sabía que había cometido un error terrible, uno que podría costarnos todo. Esa noche, dormí sola en nuestra cama por primera vez en años. Miguel se quedó en el sofá, respetando mi necesidad de espacio. Pero el apartamento se sentía demasiado pequeño, demasiado lleno de recuerdos y mentiras. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas perdidas de mi madre, miradas de preocupación de mis compañeros de trabajo, y largas conversaciones con mi terapeuta. Intentaba procesar todo lo que había sucedido, entender cómo había pasado tanto tiempo sin darme cuenta de lo que ocurría justo frente a mis ojos. Una semana después del enfrentamiento, recibí un mensaje de mi padre. Quería verme, hablar conmigo a solas. Acepté, más por él que por mí misma. Nos encontramos en un pequeño café cerca de la Puerta del Sol. Mi padre parecía haber envejecido años en solo unos días. Se sentó frente a mí, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza de café. Lo siento, cariño, dijo, su voz cargada de emoción. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Que todos hayamos tenido que pasar por esto. Le tomé la mano, sintiendo un nudo en la garganta. No es tu culpa, papá. Tal vez no, respondió, pero me siento responsable de alguna manera. Debería haberlo notado, debería haber hecho algo. Hablamos durante horas. Sobre el amor, sobre el perdón, sobre la complejidad de las relaciones humanas. Mi padre me contó cómo él y mi madre estaban trabajando en su relación, cómo estaban decididos a superar esto juntos. El amor no siempre es fácil, Carmen, me dijo. A veces duele, a veces nos desafía. Pero si es verdadero, si es fuerte, puede superar cualquier obstáculo. Sus palabras me dieron que pensar. ¿Era mi amor por Miguel lo suficientemente fuerte como para superar esto?
podría perdonar y olvidar. Esa noche, cuando volví a casa, Miguel estaba sentado en el sofá, con una maleta a sus pies. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación. He pensado que quizás necesitas más espacio, dijo. Me iré por un tiempo, si eso es lo que quieres. Por un momento, estuve tentada de dejarlo ir. Sería más fácil, pensé, no tener que enfrentarme a él todos los días, no tener que lidiar con el dolor y la traición. Pero entonces recordé las palabras de mi padre. El amor no siempre es fácil. Quédate, dije finalmente. Tenemos mucho de qué hablar. No sé qué nos depara el futuro. No sé si Miguel y yo podremos reconstruir lo que se ha roto. No sé si algún día podré mirar a mi madre sin sentir una punzada de dolor. Pero sé que estoy dispuesta a intentarlo. A luchar por mi matrimonio, por mi familia, por mí misma. El camino hacia la sanación será largo y difícil. Habrá días en los que el dolor y la ira amenazarán con consumirme. Pero también habrá días de esperanza, de perdón, de amor renovado. Mientras Miguel y yo nos sentamos en el sofá, comenzando la larga y difícil conversación que nos espera, siento un rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, podamos salir de esto más fuertes, más unidos, más conscientes del valor del amor verdadero y la honestidad. El enfrentamiento inicial ha pasado, pero la verdadera batalla apenas comienza. Una batalla por la confianza, por el perdón, por el amor. Y estoy decidida a luchar con todo lo que tengo. Los días que siguieron al enfrentamiento inicial fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada paso, cada palabra, cada mirada estaba cargada de tensión y dolor. Miguel y yo vivíamos en una especie de limbo, compartiendo el mismo espacio pero sintiéndonos más distantes que nunca. Las calles de Malasaña, que antes me parecían acogedoras y llenas de vida, ahora se sentían opresivas y ajenas. Una mañana, mientras tomaba un café en nuestra pequeña terraza, mirando hacia la bulliciosa calle Fuencarral, decidí que era hora de enfrentar la verdad en su totalidad. No podíamos seguir así, viviendo a medias, ahogándonos en secretos a medio contar. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad completa, por dolorosa que fuera. Llamé a Miguel, que estaba en la cocina preparando el desayuno. Su rostro, otrora alegre y despreocupado, mostraba ahora las marcas del estrés y la culpa. Se sentó frente a mí, sus ojos evitando los míos. Necesitamos hablar, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Sin omitir nada. Miguel asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento. Respiró hondo y comenzó a hablar. Todo empezó hace unos 12 años, dijo, su voz apenas un susurro. Acabábamos de empezar a salir, ¿te acuerdas? Fue en aquella cena de Navidad en casa de tus padres. Tu madre estaba en la cocina, preparando el turrón. Me ofrecí a ayudarla y... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Yo sentía que mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Hubo un momento, continuó, en que nuestras manos se rozaron al pasar un plato. Fue como una descarga eléctrica. Nuestros ojos se encontraron y... No sé cómo explicarlo, Carmen. Fue como si de repente todo el mundo desapareciera y solo quedáramos ella y yo. Cerré los ojos, intentando no imaginar la escena. Pero las palabras de Miguel pintaban una imagen tan vívida que era imposible no verla. Después de eso, intenté negarlo. Me dije que era solo una atracción pasajera, que se me pasaría. Pero cada vez que la veía, cada vez que hablábamos, era como si una parte de mí cobrara vida de una manera que nunca antes había experimentado. Miguel continuó hablando, describiendo cómo luchó contra sus sentimientos durante años. Me contó sobre las noches de insomnio, los momentos de culpa, las veces que estuvo a punto de confesármelo todo. Pero te amaba, Carmen, dijo, sus ojos finalmente encontrándose con los míos. Te sigo amando. Y sabía que si te lo decía, te perdería para siempre. No podía soportar esa idea. Mientras Miguel hablaba, sentí que mi mundo se desmoronaba aún más. Cada recuerdo feliz, cada momento que creía perfecto, estaba ahora manchado por esta verdad oculta. ¿Y mi madre?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Qué sentía ella? Miguel bajó la mirada. No estoy seguro. Hubo momentos en que creí que ella también sentía algo. Miradas, pequeños gestos. Pero nunca hablamos de ello directamente.
Creo que ambos sabíamos que era mejor mantener las distancias. La idea de que mi madre pudiera haber correspondido los sentimientos de Miguel, aunque fuera mínimamente, me revolvió el estómago. Necesitaba escuchar su versión. Necesito hablar con ella, dije, levantándome abruptamente. Ahora. Miguel asintió, sin intentar detenerme. Sabía que esto era algo que tenía que hacer sola. Tomé el metro hasta el barrio de Chamberí, donde vivían mis padres. El trayecto se me hizo eterno, mi mente repitiendo una y otra vez las palabras de Miguel. Cuando llegué a su edificio, dudé por un momento antes de tocar el timbre. ¿Estaba preparada para lo que iba a escuchar? Mi madre. Abrió la puerta, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. Carmen, cariño, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, mamá, dije, entrando al apartamento. Sobre Miguel. Sobre ti. Sobre todo. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Se sentó en el sofá, sus manos temblando ligeramente. Carmen, ¿yo? No, mamá, la interrumpí. Necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. ¿Qué pasó entre tú y Miguel? Mi madre cerró los ojos, como si el peso de los secretos fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, vi en ellos una mezcla de dolor y resignación. Nunca quise que esto pasara, comenzó. Miguel es, un buen hombre. Cuando empezaste a salir con él, estaba feliz por ti. Pero entonces... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Yo esperé, mi corazón latiendo con fuerza. Hubo momentos, continuó, en que sentí algo que no debería haber sentido. Una conexión, una chispa. Intenté ignorarlo, me dije que era solo mi imaginación. Pero con el tiempo, mi madre me contó su versión de la historia. Cómo, al igual que Miguel, había luchado contra sus sentimientos. Cómo se había sentido culpable, cómo había intentado distanciarse sin levantar sospechas. Pero nunca pasó nada físico, insistió, sus ojos suplicantes. Te lo juro, Carmen. Nunca traicioné a tu padre de esa manera. Nunca te traicioné a ti. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba aceptar sus palabras, perdonar y olvidar. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, gritaba de dolor. ¿Cómo pudiste?, pregunté, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos años, sabiendo lo que sentías por mi marido? Porque te amo, Carmen, respondió mi madre, su voz quebrada. Porque amo a tu padre. Porque el amor que siento por mi familia es más fuerte que cualquier atracción pasajera. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de las revelaciones flotando entre nosotras. Afuera, la vida en Madrid continuaba. Podía escuchar el ruido del tráfico, las risas de los niños en el parque cercano. Pero dentro de ese apartamento, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Papá lo sabe?, pregunté finalmente. Mi madre asintió lentamente. Se lo conté después de aquella cena. No podía seguir guardando el secreto. Fue difícil. Pero decidimos trabajar juntos para superar esto. La idea de mi padre, siempre tan fuerte y seguro, enfrentando esta verdad, me rompió el corazón una vez más. ¿Cuánto dolor había causado este secreto? ¿Y ahora qué?, pregunté, más a mí misma que a mi madre. Ahora, dijo ella, tomando mi mano con cautela, depende de ti. De todos nosotros. Podemos dejar que esto nos destruya, o podemos intentar reconstruir. Será difícil, doloroso incluso. Pero si estamos dispuestos a ser honestos, a perdonar. Sus palabras resonaron en mí. ¿Perdonar? ¿Podría hacerlo? ¿Podría mirar a Miguel, a mi madre, y no ver la traición? Salí del apartamento de mis padres sintiéndome agotada pero, de alguna manera, más ligera. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba finalmente al descubierto. Ya no había secretos acechando en las sombras. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, dejando que la ciudad me envolviera. Pasé por la Plaza de España, donde Miguel y yo habíamos tenido nuestra primera cita. Seguí hasta el templo de Devot, donde me había propuesto matrimonio. Cada rincón de la ciudad guardaba un recuerdo, una promesa, un sueño. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. No sabía si podría perdonar completamente,
si las cosas volverían a ser como antes. Pero estaba dispuesta a intentarlo. A luchar por mi matrimonio, por mi familia, por mí misma. Volví a casa, donde encontré a Miguel sentado en la oscuridad del salón. Cuando me vio, se levantó, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. «He hablado con mi madre», dije simplemente. Miguel asintió, esperando. Podía ver el miedo en sus ojos, el temor a lo que yo pudiera decir a continuación. «No sé si puedo perdonarte», continué. «No sé si alguna vez podré confiar plenamente en ti o en ella de nuevo. Pero...». Me detuve, buscando las palabras adecuadas. Miguel contuvo la respiración. «Pero quiero intentarlo», dije finalmente. «Quiero que trabajemos en esto. Juntos. Con terapia, con tiempo, con paciencia. No será fácil, y no puedo prometerte que funcionará. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás». Vi cómo los ojos de Miguel se llenaban de lágrimas. Asintió vigorosamente, incapaz de hablar. «Pero necesito que me prometas algo», añadí. «Necesito que me prometas que nunca, jamás, volverás a ocultarme algo así. Que serás completamente honesto conmigo, sin importar lo doloroso que sea». «Lo prometo», dijo Miguel, su voz apenas un susurro. «Te lo juro por mi vida, Carmen. Nunca más habrá secretos entre nosotros». Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la respiración de Miguel a mi lado, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La verdad había salido a la luz, con toda su crudeza y dolor. Pero con esa verdad también había llegado la posibilidad de sanar, de perdonar, de crecer. No sabía qué nos depararía el futuro. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Habría días en que el dolor y la desconfianza amenazarían con consumirme. Pero también habría días de esperanza, de amor renovado, de conexiones más profundas y honestas. Mientras el sueño me vencía, pensé en Madrid, en cómo la ciudad había sido testigo de nuestra historia de amor, y ahora sería testigo de nuestra lucha por reconstruir lo que se había roto. Como las antiguas murallas de la ciudad, que habían sido destruidas y reconstruidas a lo largo de los siglos, tal vez nosotros también podríamos emerger de esta crisis más fuertes, más resistentes. La verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de un nuevo comienzo. Solo el tiempo diría si seríamos capaces de aprovecharla. Las semanas que siguieron a la revelación de la verdad fueron como montarse en una montaña rusa emocional. Cada día traía consigo una nueva oleada de sentimientos, a veces contradictorios, que amenazaban con ahogarme. El Madrid que conocía, con sus calles bulliciosas y su cielo azul intenso, parecía ahora un escenario surreal para el drama que se desarrollaba en mi vida. Una mañana, mientras caminaba por el Parque del Retiro, lugar que solía traerme paz, me encontré llorando incontrolablemente frente al Palacio de Cristal. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraron su salida. Los turistas me miraban con curiosidad y preocupación, pero yo estaba perdida en mi propio mundo de dolor y confusión. Esa tarde, decidí que necesitaba hablar con alguien fuera de mi círculo familiar. Llamé a mi mejor amiga, Lucía, y quedamos en vernos en nuestra cafetería favorita en La Latina. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí, con 2 tazas de café humeante esperando en la mesa. «Carmen, ¿qué pasa?», preguntó, su rostro lleno de preocupación. «Hace semanas que apenas sé de ti». No pude contenerme. Las palabras salieron de mí como un torrente, contándole todo lo que había sucedido. La carta, la confesión de Miguel, los sentimientos de mi madre. Lucía escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más con cada revelación. «Dios mío, Carmen», dijo cuando finalmente terminé. «No puedo ni imaginar por lo que estás pasando». ¿Cómo te sientes?» «No lo sé», respondí honestamente. Un momento estoy furiosa, al siguiente estoy destrozada, y luego hay momentos en que casi me siento en paz por saber la verdad. Es como si mis emociones estuvieran en guerra constante. Lucía tomó mi mano por encima de la mesa. «Es normal sentirse así. Has pasado por algo traumático. Nadie espera que lo superes de la noche a la mañana». Sus palabras, aunque reconfortantes, desataron una nueva ola de emociones en mí. De repente, me encontré gritando en medio de la cafetería. Pero no debería estar pasando por esto en primer lugar. Se suponía que Miguel me amaba. Se suponía que mi madre era la persona en quien más podía confiar.
Los otros clientes se voltearon a mirar, algunos con molestia, otros con simpatía. Lucía, siempre práctica, me tomó del brazo y me sacó de allí. Caminamos en silencio por las callejuelas empedradas hasta llegar a la Plaza Mayor. Allí, sentadas en un banco, rodeadas por el bullicio de los turistas y los músicos callejeros, pude finalmente respirar. Lo siento, murmuré. No sé qué me pasó. No te disculpes, dijo Lucía. Necesitabas sacarlo. Y probablemente necesites hacerlo muchas veces más antes de que esto mejore. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a Miguel esperándome. Su rostro mostraba signos de preocupación y falta de sueño. Por un momento, sentí una punzada de culpa por haberlo hecho sufrir, pero rápidamente la reemplazó la ira. ¿Cómo podía sentir culpa cuando él era el que había causado todo esto? Carmen, comenzó, pero lo interrumpí. No, Miguel. No quiero oír más explicaciones. No quiero oír cuánto lo sientes o cuánto me amas. Porque si realmente me amaras, si realmente lo sintieras, nada de esto habría pasado. Mis palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Retrocedió, herido, pero no pude encontrar en mí la fuerza para consolarle. ¿Sabes qué es lo peor?, continué, mi voz elevándose con cada palabra. Lo peor es que ahora dudo de todo. Cada momento feliz que hemos tenido, cada te amo, cada promesa, todo está manchado por esta mentira. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti de nuevo? ¿Cómo se supone que voy a mirar a mi madre a los ojos en Navidad o en los cumpleaños familiares? Miguel intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. No. No me toques. No puedo soportarlo ahora mismo. Me encerré en nuestro dormitorio, dejando a Miguel solo en la sala. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida, mis sueños plagados de imágenes de Miguel y mi madre juntos, riendo a mis espaldas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Había momentos en que casi podía olvidar, en que Miguel y yo casi parecíamos la pareja que éramos antes. Pero entonces, un recuerdo, una palabra mal elegida, incluso un gesto inocente, desencadenaba una nueva explosión de ira o tristeza. Una tarde, mientras estaba en el trabajo tratando de concentrarme en un proyecto importante, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Carmen, cariño, ¿podemos hablar? Salí de la oficina y me senté en un banco en la plaza de Cibeles. ¿Qué pasa, papá? Tu madre, ella está destrozada, Carmen. Apenas come, apenas duerme. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero... ¿Pero qué, papá?, interrumpí, sintiendo como la ira volvía a surgir. ¿Se supone que debo perdonarla solo porque se siente mal? ¿Qué hay de cómo me siento yo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi padre habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Nadie espera que la perdones de inmediato, cariño. Pero tal vez podrías considerar hablar con ella. Por tu propio bien, si no por el de ella. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. ¿Por mi propio bien? ¿Acaso no era yo la víctima en todo esto? Lo pensaré, dije finalmente, antes de colgar. Esa noche, decidí enfrentar a Miguel una vez más. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. ¿Alguna vez pensaste en dejarme?, pregunté sin preámbulos cuando entró en la habitación. Miguel pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió con honestidad. Sí. Hubo momentos en que pensé que sería más fácil irme, empezar de nuevo en otro lugar. Pero luego te miraba, recordaba todo lo que habíamos construido juntos, y sabía que no podía hacerlo. ¿Y mi madre? ¿Alguna vez consideraste? No, interrumpió rápidamente. Nunca. Lo que sentía por ella era una fantasía, una ilusión. Tú eres real, Carmen. Tú eres mi vida. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba lanzarse a sus brazos, perdonarlo todo y volver a como éramos antes. Pero otra parte, la parte herida y desconfiada, se mantuvo firme. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito espacio para pensar, para procesar todo esto. Miguel asintió, la tristeza evidente en sus ojos. Lo entiendo. Haré lo que necesites. Si quieres que me vaya. No, interrumpí. No quiero que te vayas.
pero necesito que entiendas que las cosas no pueden volver a ser como antes, al menos no por ahora. Necesito que respetes mi espacio, mis sentimientos. Por supuesto, dijo suavemente. Estaré aquí, Carmen. Cuando estés lista para hablar, para intentar reconstruir, estaré aquí. Los días se convirtieron en semanas. Fui a terapia, tanto sola como con Miguel. Poco a poco, comencé a entender mis propias emociones, a procesar el trauma de la traición. Pero el camino hacia la sanación estaba lejos de ser fácil. Hubo días en que la ira me consumía. En uno de esos días, destrocé el álbum de fotos de nuestra boda, rompiendo cada imagen en pedazos mientras gritaba y lloraba. Miguel me encontró en medio del caos, y en lugar de enfadarse o tratar de detenerme, simplemente se sentó a mi lado y lloró conmigo. Otros días, la tristeza era tan profunda que apenas podía levantarme de la cama. En esos momentos, Miguel se ocupaba de todo, preparaba la comida, limpiaba la casa, e incluso llamaba a mi trabajo para decir que estaba enferma. Su paciencia y dedicación me conmovían, pero al mismo tiempo me confundían. ¿Cómo podía ser tan atento después de lo que había hecho? La relación con mi madre era aún más complicada. Después de semanas de evitarla, finalmente accedí a verla. Nos encontramos en el Parque del Oeste, cerca de la Rosaleda. Verla allí, sentada en un banco, con el rostro marcado por la preocupación y la culpa, despertó en mí una mezcla de emociones que no pude descifrar. Carmen, dijo, su voz apenas un susurro. Gracias por venir. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. Por un momento, ninguna de las dos habló. El silencio estaba cargado de palabras no dichas, de disculpas y reproches que luchaban por salir. No sé si puedo perdonarte, dije finalmente. No sé si alguna vez podré mirarte sin pensar en todo esto. Mi madre asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo entiendo. Y lo acepto. Solo quiero que sepas que te amo, Carmen. Que nunca quise hacerte daño. Que si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpí. No puedes volver atrás. Y yo no puedo olvidar. Nos quedamos allí, sentadas en silencio, viendo cómo el sol se ponía sobre Madrid. La ciudad que siempre había sido nuestro hogar, testigo de tantos momentos felices, ahora parecía un lugar extraño y hostil. Cuando finalmente me levanté para irme, mi madre me tomó de la mano. ¿Crees que algún día podremos volver a ser una familia? La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Podríamos? ¿Había suficiente amor, suficiente fuerza en nosotros para superar esto? No lo sé, respondí honestamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Poco a poco. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, me di cuenta de que el caos emocional que había estado experimentando no era el final. Era parte del proceso, parte del camino hacia la sanación. No sabía si alguna vez volvería a confiar plenamente en Miguel o en mi madre. No sabía si nuestras relaciones volverían a ser lo que eran. Pero por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Cuando llegué a casa, encontré a Miguel esperándome con una taza de té caliente. No dijimos nada. No hacía falta. Simplemente nos sentamos juntos en el sofá, bebiendo nuestro té en silencio, mientras la noche caía sobre Madrid. Y en ese momento de calma, en medio del caos que había sido nuestra vida, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro. El caos emocional no había terminado. Sabía que aún habría días difíciles por delante, momentos de duda y de dolor. Pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Y quizás, con tiempo y esfuerzo, podríamos reconstruir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que una vez tuvimos. El verano madrileño había llegado con toda su fuerza. El calor sofocante se apoderaba de las calles de la ciudad, convirtiendo el asfalto en un espejismo ondulante. Para mí, Carmen, ese calor exterior era un reflejo perfecto del torbellino emocional que ardía en mi interior. Habían pasado meses desde que descubrí la verdad sobre Miguel y mi madre, y aunque el tiempo había suavizado algunas heridas, otras parecían tan frescas como el primer día. Una mañana de julio, me desperté con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. El aire en nuestro apartamento en Malasaña se sentía pesado, cargado de tensiones no resueltas y palabras no dichas. Miguel ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la cocina: te quiero. Siempre. Esas 3 palabras, que antes me habrían llenado de alegría,
ahora solo provocaban una mezcla confusa de emociones. Decidí que necesitaba salir, escapar de las 4 paredes que parecían cerrarse sobre mí. Sin un destino claro en mente, comencé a caminar por las calles de Madrid. Mis pasos me llevaron al Parque del Retiro, mi refugio en los últimos meses. La frescura de los árboles y el sonido del agua en las fuentes siempre habían tenido un efecto calmante en mí. Me senté en un banco frente al estanque, observando a las parejas que remaban en las barcas, sus risas llegando hasta mí como un eco de una vida que ya no reconocía como mía. ¿Volveríamos Miguel y yo a tener momentos así? ¿Podría alguna vez mirarle sin que la sombra de la traición se interpusiera entre nosotros? Mientras estaba allí sentada, perdida en mis pensamientos, una voz familiar me sacó de mi ensimismamiento. ¿Carmen? ¿Eres tú? Levanté la vista para encontrarme con los ojos preocupados de Javier, mi exnovio de la universidad. No lo había visto en años, pero allí estaba, como si el universo hubiera decidido que necesitaba un recordatorio de cómo era mi vida antes de Miguel. Javier, dije, intentando esbozar una sonrisa. ¡Qué sorpresa! Se sentó a mi lado, su rostro mostrando una mezcla de alegría y preocupación. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Esa simple pregunta fue suficiente para que las compuertas se abrieran. Antes de darme cuenta, estaba contándole todo, la carta, la traición, los meses de dolor y confusión. Javier escuchó en silencio, su mano ocasionalmente apretando la mía en señal de apoyo. Cuando terminé, exhausta y con lágrimas en los ojos, Javier me miró con una intensidad que me recordó porque habíamos estado juntos una vez. Carmen, lo siento mucho, dijo suavemente. No puedo imaginar por lo que estás pasando. Pero quiero que sepas que eres una de las personas más fuertes que conozco. Si alguien puede superar esto, eres tú. Sus palabras, aunque bien intencionadas, despertaron algo en mí. Una ira que había estado reprimiendo durante meses. ¿Y si no quiero superarlo?, estallé, poniéndome de pie. ¿Y si estoy cansada de ser fuerte? ¿De ser la que tiene que perdonar, la que tiene que entender? Javier me miró sorprendido, pero no retrocedió. Se puso de pie junto a mí, sus ojos llenos de comprensión. Entonces no lo superes, dijo simplemente. Tienes derecho a estar enojada, Carmen. Tienes derecho a sentir todo lo que estás sintiendo. Sus palabras fueron como una llave que abrió una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. De repente, todas las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie. Los odio, grité, sin importarme las miradas de los transeúntes. Odio a Miguel por traicionarme, odio a mi madre por no ser la persona que creía que era. Y me odio a mí misma por no poder simplemente seguir adelante. Javier no intentó calmarme o silenciarme. En su lugar, me abrazó, permitiéndome desahogarme contra su pecho. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, mi cuerpo temblando con sollozos que parecían venir de lo más profundo de mi ser. Cuando finalmente me calmé, Javier me miró a los ojos. ¿Quieres ir a tomar un café? Creo que necesitas hablar. Asentí, agradecida por su presencia y su comprensión. Caminamos hasta una pequeña cafetería en la calle Alcalá, el aroma del café recién hecho envolviéndonos al entrar. Una vez sentados, con tazas humeantes frente a nosotros, Javier me hizo la pregunta que había estado evitando durante meses. Carmen, ¿qué es lo que realmente quieres? La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Qué quería? Había estado tan ocupada tratando de mantener las cosas juntas, de ser fuerte para todos los demás, que no me había permitido pensar en lo que yo realmente deseaba. No lo sé, admití finalmente. Una parte de mí quiere perdonar a Miguel, reconstruir nuestra relación. Otra parte quiere dejarlo todo atrás, empezar de nuevo. Y otra parte solo quiere que todo vuelva a ser como antes, aunque sé que eso es imposible. Javier asintió, comprensivo. No tienes que tomar una decisión ahora mismo, Carmen. Pero creo que necesitas darte permiso para pensar en ti misma, en lo que tú necesitas, no en lo que los demás esperan de ti. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Durante meses, había estado tratando de ser la esposa comprensiva, la hija que perdona, la mujer fuerte que todo lo supera. Pero en el proceso, había perdido de vista mis propias necesidades, mis propios deseos. Tienes razón, dije lentamente. He estado tan preocupada por hacer lo correcto, por no herir a nadie más, que me he estado hiriendo a mí misma en el proceso. Javier sonrió suavemente.
Eres una persona increíble, Carmen. Siempre lo has sido. Pero a veces, está bien ser un poco egoísta, pensar en ti misma primero. Pasamos las siguientes horas hablando, recordando viejos tiempos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Por primera vez en meses, me reí de verdad, me sentí ligera, casi feliz. Y eso, paradójicamente, me hizo darme cuenta de lo infeliz que había sido. Cuando finalmente nos despedimos, Javier me dio un abrazo largo y cálido. Cuídate, Carmen. Y recuerda, mereces ser feliz. Caminé de vuelta a casa, las palabras de Javier resonando en mi mente. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. Era hermoso, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me detenía a apreciar la belleza que me rodeaba. Entré en el apartamento para encontrar a Miguel sentado en el sofá, esperándome. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. Carmen, ¿dónde has estado? Estaba preocupado. Por un momento, me sentí culpable. Luego recordé las palabras de Javier, está bien ser un poco egoísta. Necesitaba tiempo para pensar, dije simplemente. Miguel asintió, sin presionar. ¿Y, has pensado en algo? Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en meses. Vi al hombre que amaba, al hombre que me había herido. Profundamente, al hombre que había estado intentando desesperadamente reparar el daño que había causado. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Sí, dije lentamente. He pensado en muchas cosas. Y creo que necesito irme por un tiempo. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Miguel. ¿Qué quieres decir? Necesito espacio, Miguel. Necesito tiempo para pensar en lo que quiero, en quién soy sin ti, sin toda esta situación. No estoy diciendo que sea para siempre, pero ahora mismo, necesito estar sola. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel. Por favor, Carmen. Podemos trabajar en esto juntos. Puedo cambiar, ¿puedo? No se trata de que cambies, lo interrumpí suavemente. Se trata de que yo necesito cambiar. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Miguel me miró, y vi en sus ojos que entendía. No le gustaba, le dolía profundamente, pero entendía. ¿A dónde irás?, preguntó finalmente. No lo sé todavía. Tal vez viaje por un tiempo, tal vez me quede con Lucía por unas semanas. Pero necesito hacerlo, Miguel. Por mí. Esa noche, mientras empacaba una maleta, sentí una mezcla de miedo y emoción. No sabía lo que me deparaba el futuro, no sabía si Miguel y yo encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro. Pero por primera vez en meses, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Antes de irme a la mañana siguiente, dejé una nota para Miguel: te amo. Siempre lo haré. Pero ahora necesito amarme a mí misma primero. Espero que lo entiendas. Carmen. Mientras cerraba la puerta del apartamento detrás de mí, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada. Este era mi punto de quiebre, el momento en que decidí poner mis necesidades primero, el momento en que decidí encontrarme a mí misma de nuevo. Con mi maleta en la mano y el corazón lleno de una mezcla de tristeza y determinación, me dirigí hacia la estación de Atocha. No sabía a dónde me llevaría el próximo tren, pero sabía que era un viaje que necesitaba hacer. Por mí, por mi futuro, por la mujer que quería ser. Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi amor, mi dolor y ahora mi renacimiento, se extendía ante mí. Y mientras caminaba por sus calles por última vez en lo que podría ser mucho tiempo, sentí que estaba dejando atrás no solo a Miguel y a mi familia, sino también a la versión de mí misma que había permitido que el dolor y la traición la definieran. Este era mi punto de quiebre. Y aunque dolía, aunque daba miedo, sabía que era necesario. Porque a veces, tienes que romperte por completo para poder reconstruirte más fuerte que nunca. El tren se deslizaba suavemente por los campos de Castilla, alejándome cada vez más de Madrid, de Miguel, de mi vida anterior. Había decidido viajar al norte, a San Sebastián, una ciudad que siempre había querido visitar pero que nunca había encontrado el momento adecuado para hacerlo. Ahora, con mi vida en pausa y mi corazón necesitando sanar, parecía el destino perfecto. Mientras observaba el paisaje cambiar por la ventanilla, desde los áridos terrenos de la meseta hasta los verdes valles del País Vasco, sentí una mezcla de emociones. Miedo por lo desconocido,
tristeza por lo que dejaba atrás, pero también una creciente sensación de libertad y posibilidad. Llegué a San Sebastián al atardecer. La bahía de la Concha se extendía ante mí, el sol poniente tiñendo el agua de oro y naranja. Por un momento, me quedé sin aliento ante tanta belleza. Era como si la ciudad me diera la bienvenida, prometiéndome un nuevo comienzo. Me instalé en una pequeña pensión en la parte vieja, el corazón histórico de la ciudad. La dueña, una mujer mayor llamada Maite, me recibió con una sonrisa cálida y un plato de pinchos recién hechos. «Comes poco, hija», me dijo con preocupación maternal después de que apenas toqué la comida. «¿Problemas del corazón?». Me sorprendió su perspicacia. «¿Cómo lo sabe?». Maite sonrió con sabiduría. «Llevo muchos años viendo gente pasar por aquí. Reconozco esa mirada. Pero no te preocupes, San Sebastián tiene una manera de curar corazones rotos». Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Los días siguientes los pasé explorando la ciudad. Caminaba por la playa de la Concha, dejando que la brisa marina se llevara mis preocupaciones. Subía al monte Higueldo para contemplar la vista panorámica de la bahía. Me perdía en las estrechas calles de la parte vieja, probando pinchos en cada bar que encontraba. Poco a poco, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La pesada carga de dolor y traición que había estado llevando empezaba a aligerarse. No es que olvidara lo que había pasado, pero comenzaba a verlo desde una nueva perspectiva. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del Paseo de la Concha, una mujer se sentó a mi lado. Era mayor, con el pelo blanco y ojos amables. «Es un lugar precioso para pensar, ¿verdad?», dijo, mirando hacia el mar. Asentí, sorprendida por su comentario. «Me llamo Isabel», continuó. «Vengo aquí todos los días. Es mi terapia personal». Algo en su voz, en su manera de ser, me invitó a abrirme. Antes de darme cuenta, le estaba contando mi historia. Isabel escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando terminé, se volvió hacia mí con una sonrisa suave. «Sabes, cuando era joven, pasé por algo similar. Mi marido, bueno, digamos que no fue fiel. Por un tiempo, pensé que mi vida había terminado. Pero entonces, un día, me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?», pregunté, intrigada. «Que yo era más que el dolor que sentía. Que mi vida no se definía por lo que me habían hecho, sino por lo que yo elegía hacer a partir de ese momento». Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿No era eso exactamente lo que estaba tratando de hacer al venir aquí? «¿Y qué hizo?», pregunté. Isabel sonrió. «Viajé. Aprendí cosas nuevas. Me enamoré de nuevo, esta vez de mí misma. Y cuando finalmente estuve lista, perdoné». «¿Perdonó? ¿Cómo pudo?». «El perdón no es para el otro, cariño. Es para ti. Es liberarte de la carga del rencor y el dolor. No significa olvidar o excusar lo que pasó. Significa elegir tu propia paz por encima de todo». Esa conversación con Isabel marcó un antes y un después en mi estancia en San Sebastián. Comencé a verme no como una víctima, sino como la protagonista de mi propia historia de superación. Me apunté a clases de cocina vasca, aprendiendo a preparar bacalao al pil-pil y tortilla de bacalao. Comencé a correr por la Concha cada mañana, sintiendo como mi cuerpo se fortalecía al mismo tiempo que mi espíritu. Incluso me atreví a tomar clases de surf en la playa de Surriola, cayéndome innumerables veces pero riendo más de lo que lo había hecho en meses. Una noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante del puerto, mi teléfono sonó. Era Miguel. Por un momento, dudé en contestar. Pero entonces recordé las palabras de Isabel sobre el perdón y la paz. «Hola», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Carmen», la voz de Miguel sonaba aliviada. «Yo, solo quería saber cómo estabas». Hubo un tiempo en que esa llamada habría desatado un torbellino de emociones en mí. Pero ahora, sentada frente al mar Cantábrico, con el sabor del chacoli aún en mis labios, me sentí en calma. «Estoy bien, Miguel», respondí honestamente. «De hecho, estoy mejor que bien». Hablamos durante un rato. Le conté sobre San Sebastián, sobre las cosas nuevas que estaba aprendiendo. Él me habló de Madrid, de cómo las cosas habían cambiado. No mencionamos el pasado, ni hicimos promesas sobre el futuro.
Era una conversación entre dos personas que se conocían bien, pero que estaban aprendiendo a relacionarse de una nueva manera. Cuando colgué, me di cuenta de que ya no sentía ira hacia Miguel. Tampoco el dolor agudo que había sido mi compañero constante durante meses. En su lugar, sentía una especie de paz melancólica. Lo que habíamos tenido había sido hermoso, pero también se había roto de una manera que tal vez no podría repararse completamente. Y eso estaba bien. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. San Sebastián se había convertido en mi hogar temporal, un refugio donde podía sanar y redescubrirme. Había hecho amigos, como Miquel, el instructor de surf que siempre tenía una sonrisa y una palabra de ánimo, o Ainhoa, la chef que me había tomado bajo su protección en las clases de cocina. Una mañana de otoño, mientras corría por la concha, me detuve de repente. Las hojas doradas caían de los árboles que bordeaban el paseo, el mar estaba en calma, y el monte Igueldo se alzaba majestuoso al fondo. En ese momento, tuve una epifanía. Estaba lista. Lista para enfrentar mi pasado, lista para decidir mi futuro. Lista para volver a Madrid y cerrar este capítulo de mi vida, fuera cual fuera el resultado. Esa noche, llamé a Miguel. Voy a volver, le dije sin preámbulos. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Sí, respondí con convicción. Necesitamos hablar, cara a cara. Resolver esto de una vez por todas. De acuerdo, dijo Miguel, su voz una mezcla de nerviosismo y esperanza. Te estaré esperando. Los días siguientes fueron un torbellino de despedidas y preparativos. Maite, la dueña de la pensión, me abrazó con fuerza. Recuerda, hija, siempre tendrás un hogar aquí. Isabel, mi amiga del paseo, me dio un consejo final: escucha a tu corazón, pero no olvides usar la cabeza. El viaje de vuelta a Madrid fue muy diferente al de ida. Ya no era la mujer herida y confundida que había huido de sus problemas. Ahora era alguien más fuerte, más segura de sí misma, lista para enfrentar lo que viniera. Cuando el tren entró en la estación de Atocha, sentí una mezcla de nervios y determinación. Miguel estaba allí, esperándome en el andén. Nuestros ojos se encontraron y, por un momento, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Hola, dijo suavemente. Hola, respondí. Nos miramos por un largo momento, años de historia compartida, de amor, de dolor, de esperanza, pasando entre nosotros en silencio. ¿Vamos a casa?, preguntó finalmente. Asentí, pero añadí, pero antes, necesito hacer una parada. Miguel pareció entender. Sin decir una palabra, tomó mi maleta y me siguió. Tomamos un taxi hasta la casa de mis padres en Chamberí. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos habló. Cuando llegamos, Miguel me miró. ¿Quieres que vaya contigo? Negué con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer sola. Mi madre abrió la puerta. Por un momento, se quedó paralizada al verme. Luego, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. Oh, Carmen, sollozó. Lo siento tanto. Tanto. La abracé de vuelta, sintiendo como años de tensión y dolor comenzaban a disolverse. Lo sé, mamá, dije suavemente. Lo sé. Pasamos las siguientes horas hablando. Realmente hablando, de una manera que no lo habíamos hecho en años. Hablamos de la traición, del dolor, pero también del amor, del perdón, de la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando finalmente me fui, me sentía ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Miguel me estaba esperando fuera. Sin decir una palabra, caminamos juntos hasta nuestro antiguo apartamento en Malasaña. Una vez dentro, nos sentamos en el sofá, el mismo lugar donde meses atrás había estallado nuestra vida. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Lo miré, realmente lo miré. Vi al hombre que había amado, al hombre que me había herido, pero también vi a alguien que había cambiado, que había sufrido, que había aprendido. Ahora, dije lentamente, comenzamos de nuevo. No como éramos antes, porque eso ya no existe. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo más fuerte, más honesto. Vi cómo los ojos de Miguel se llenaban de lágrimas. ¿Estás segura? Después de todo lo que pasó. Tomé su mano, sintiendo la familiaridad de su tacto pero también lo mucho que habíamos cambiado. No estoy segura de nada, admití.
pero sé que te amo. Y sé que el amor, el verdadero amor, merece una segunda oportunidad. No será fácil. Tendremos que trabajar duro, ser honestos, enfrentar nuestros miedos y nuestras inseguridades. Pero creo que vale la pena intentarlo. Miguel asintió, apretando mi mano. Lo haremos juntos, prometió. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama, escuchando la respiración de Miguel a mi lado, pensé en todo lo que había pasado. En la traición que había amenazado con destruirlo todo, en el dolor que había sentido, en el viaje que había emprendido para encontrarme a mí misma. Pero también pensé en el futuro. En las posibilidades que se abrían ante nosotros. En la fuerza que había descubierto en mí misma, en la capacidad de perdonar que había desarrollado, en el amor que, a pesar de todo, seguía existiendo. No sabía qué nos depararía el mañana. El camino hacia la reconciliación y la confianza renovada sería largo y, a veces, difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. Este era mi nuevo comienzo. Nuestro nuevo comienzo. Y estaba lista para escribir el próximo capítulo de nuestra historia, con los ojos abiertos, el corazón valiente y la certeza de que, pasara lo que pasara, sería fiel a mí misma. Mientras el sueño me vencía, sonreí. Mañana sería un nuevo día, el primero del resto de mi vida. Y estaba ansiosa por vivirlo.